Un poquito, hermano, porque estamos Claro. perversos. Ahí estamos, mira. Ahí estamos muy lejos. Ahí ya. Queridos hermanos y hermanas, buenas noches tengan todos y todas ustedes. Nos da mucho gusto saludarlas y saludarlos en el nombre de Jesucristo este miércoles 21 de octubre de 2020. En esta ocasión vamos nosotros a avanzar en los sellos distintivos del creyente mediante un tema nuevo: el Espíritu Santo, garantía de la salvación. Bueno, como siempre estamos aquí sus servidores y amigos Roberto Islas. Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros y esperando sus comentarios y sus intervenciones oportunas en esta gran iglesia de Dios que somos nosotros y ustedes. Amén. Nuestro hermano Armando González. Muy buenas noches, hermanos, a todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo desde la ciudad de Querétaro, en México, a todos nuestros hermanos de habla hispana en América completita, ¿verdad, hermano? En América completita. En América completita, y a nuestros hermanos y queridos hermanos que nos oyen en la península ibérica y islas aledañas, nuestros hermanos de Tenerife, nuestros hermanos que nos escuchan en Barcelona. Les mandamos un fuerte saludo el día de hoy. Fuerte saludo, muchas gracias por convertir en este programa en un programa continental, incluida nuestra amada España. Bueno, hermanos, pues confiamos en que el estudio que vamos a arrancar en esta ocasión sea de gran interés y edificación para todas y todos ustedes. Pudimos bien haber señalado al Espíritu Santo simplemente para hablar de él, aunque añadimos la idea de el Espíritu Santo garantía de la salvación. En realidad, hermanos, vamos a hablar del Espíritu Santo de muchas y diversas maneras, y quizás en esta ocasión hagamos un énfasis particular sobre el Espíritu Santo como garante de nuestra salvación. Cristo también es garante de nuestra salvación, según la carta a los Hebreos. Y bueno, pues el Espíritu Santo, que es el que aplica la obra de la redención, pues por supuesto que su presencia son arras, su presencia es sello y sello distintivo del creyente. Y bueno, pues hermanos muy muy queridos, que deseamos también saludar a todos aquellos hermanos que se conectan con nosotros para retransmitir este programa. Son ellos quienes nos han ayudado para que este programa sea realmente continental. En primer lugar, queremos saludar a la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, al grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, al grupo Teteleste en Chile, a Beatriz Scampini desde Argentina, y sabemos nosotros que también nuestro hermano Otazú desde el Perú retransmite este programa. A todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer que este programa llegue a muchos más creyentes y personas en general. También queremos saludar y dar gracias a nuestro hermano Jesús Lozada, quien desde la Ciudad de México edita estos programas, a veces con grandes problemas en cuanto a tiempo, en cuanto a algunas dificultades en que a veces lo metemos nosotros mismos, técnicas, para tener los programas perfectamente colocados en YouTube a disposición
de todos ustedes a través de varias listas temáticas donde se han agrupado estos programas. Hermano Jesús, muchas gracias. Y bueno, pues estamos más que puestos para comenzar su programa Charlas Bíblicas. Hermanos, vamos a hablar del Espíritu Santo. Nos sobra tela. Más bien, sí, nos sobra tela. Yo creo que es inagotable, hermano. Una personalidad de la Trinidad inagotable. Un misterio escondido, porque cuando uno revisa el Antiguo Testamento y las pocas referencias que hay al Espíritu de Dios, son más bien en esta idea antropomórfica de Dios. Así como el hombre tiene espíritu, en ese sentido Dios tiene espíritu. Es una símil muy antropológico, pues muy similar a lo humano. Pero en el Nuevo Testamento es una revelación completamente nueva. Es un espíritu que es persona, es un espíritu que es dado a cada creyente, es un espíritu que actúa en la regeneración, es un espíritu que son arras, es un espíritu que da seguridad y confianza, es un espíritu unificador que hace iglesia, no sé, infinidad, y es tema nuevo revelado. Y revelado por el Señor Jesucristo en persona. Porque si algo se enfrascó él en establecer en aquel entonces, aquella plática con Felipe, ¿se acuerdan? Estableció la base trinitaria ahí, y de ahí en adelante el trabajo apostólico de desarrollarla, ¿no? Pablo, Pedro, Juan. Y la revelación de Juan a partir del capítulo 14, ¿no? Es extraordinaria, Y ¿no? también Extraordinaria. vendrá ustedes el Paracletos, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo más la palabra como tal del Paracletos, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y Juan, de manera particular, hace referencia con el mismo término al propio Señor Jesús. En primera de Juan. En primera de Juan, o sea, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice, pero si alguno hubiere pecado, dice, Paracletos tenemos para con el Padre, ¿no? Es decir, y ese Paracletos tenemos para con el Padre hace referencia a nuestro mismo Señor Jesús. Mismo término que el mismo Juan utiliza desde el capítulo 14 de su Evangelio, refiriéndose ya no al Señor Jesús, sino a la otra personalidad de la Trinidad, como es el Espíritu Santo, ¿no? Nada más que en boca del Señor Jesús. En boca del Señor Es Jesús. el que lo dice es el Señor Jesús, Exacto. a diferencia del texto primero que Claro. mencionaste, que ahí es Juan el que hace. lo atribuye al Señor Jesucristo. Es interesantísimo. Ujú. ¿Cómo no? Y por supuesto, como dijiste tú, hay mucha tela ¿De dónde cortar? de dónde cortar. Nada Sí. más quería hacer una nota al margen aquí. Nuestro hermano Armando ha mencionado Paráclitos. Hermanos, esta es la palabra griega con la que se designa al Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, una de las tantas funciones, o la suma de las Aparece funciones. muchas veces, hermano, la palabra. Muchas. Bueno, sí, un número de veces, y si quieres te digo cuántas. Pero me refiero a atribuidas al Espíritu Santo o en otros usos. No lo sé con precisión, hermano. Es una muy buena pregunta. Parece ser que en términos generales la emplea Juan para referirse. Nada más Juan. Nada más Juan al Espíritu Santo, con la excepción del texto que tú mencionas en 1 de Juan capítulo 1, donde dice, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Ahí abogado es una de las tantas traducciones que podemos ofrecer para traducir la palabra Paracletos. Y nos hemos decidido por usar Paracletos porque, hermanos, es que Paracletos las envuelve todas. Él es, como tú decías, él es creador, Él es regenerador, Él es abogado, Él es consejero, ¿qué más es, hermanos? El Espíritu Pues Santo. arras, es primicia, es unificador. Todas esas cosas están comprendidas en la palabra Paracletos. Por eso nos decidimos por Paracletos, porque las envuelve todas estas. Sí. Efectivamente, y bueno, pues hay una cantidad de evidencia
escritural con respecto al Espíritu Santo, quizás desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, hermano, ¿Cómo no? en aquel que refiere en Zacarías. ¿Es Zacarías o Ezequiel 36? No recuerdo. Sí, ¿cómo no? Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Exactamente. O sea, sí hay una referencia, aunque no tan evidente y tan clara y tan reveladora del misterio, en este caso como es en el aspecto nuevo testamentario, ¿no? Es decir, para nosotros es muy claro el cómo han pues cómo esto viene a formar parte de la doctrina de la cristiandad, ¿no? Es decir, una parte esencial de lo que sucede con... Sí, era lo que estaba yo diciendo al principio, la idea del texto que acaba de mencionar José Antonio, cuando habla de pondré mi espíritu, sigue teniendo esta idea antropomórfica, ¿verdad? Como si fuese su propio espíritu en términos no de persona, que esa es una revelación nueva. Que en el Nuevo Testamento la revelación primordial sobre el Espíritu Santo hecha por el Señor Jesucristo es que es persona. Y eso es distintivo en el Nuevo Testamento. De eso no hay en el Antiguo Testamento referencia. Porque ya lo dije, en el Antiguo Testamento todas las citas que hay sobre el Espíritu de Dios, que es lo favorito, es más bien así como algo interior de Dios, pero no como cosa aparte, ¿no? No Claro. como lo tenemos acá como persona, como un sujeto que actúa, que es racional, que tiene sus propias determinaciones, y, o sea, Claro. un Dios actuando, pues. Y de manera fundamental, ¿no? No, esencial. 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 No, pues tan es así el Señor que dice que si yo no me voy, Él no viene. Y entonces, dice, se quedarían ustedes solos. No, imagínate. Y además, pues un sello distintivo del creyente, o sea, si con algo estamos, es decir, si de algo estamos seguros, es que el Señor nos ha sellado con esa promesa, ¿no? Que había dado al profeta Joel, ¿no? Y el énfasis está en sello. Sí. Porque muchos otros tuvieron intervención del Espíritu Santo, pero fue para algo. Ya lo dijimos, cuando el sumo sacerdote profetiza la muerte de Cristo, siendo él un completo perverso, ¿no? Y que nos es revelado que esto lo profetizó, porque era el sumo sacerdote y hubo una intervención directa del Espíritu Santo en él para que profetizara. Pero no sello. Claro. Entonces el punto aquí central es esta idea del sello, el sello. Si gustan, damos lectura, hermanos, a un texto. Bien, antes de esta lectura tan interesante, nos acaba de informar nuestro hermano Jesús Lozada, que también está retransmitiendo en vivo el hermano Sergio Fernández desde Cathedral City. Cathedral City, yo supongo que los Estados Unidos, y también retransmite el programa nuestro hermano Lupillo Contreras desde California. Suponemos que también es California, Estados Unidos, pero que queremos pedir a nuestros hermanos que con un mensajito aquí nos confirmen. El primero no lo había yo oído, ¿ya lo había hecho? No, es la primera vez aparentemente que nuestro hermano Ok, Fernández no, pues excelente, qué bendición. está retransmitiendo a nuestro hermano Felipe. Y también queremos aquí saludar a los hermanos que se han conectado rápidamente con nosotros por sus nombres. Nuestra hermana María Beatriz Campini, José Juan Porras Narváez, Marta López, Paloma Frau, Lupillo Contreras, Sergio Fernández, Nino Rodríguez, César Zavala, Calixto Utazú desde Perú. Hermanos, buenas noches a todos ustedes y gracias por su compañía. Sí, gracias, hermanos. Perdón la interrupción. No, yo solamente quería leer un texto que leímos hace 8 días. Un texto que hablaba acerca del plan de redención que había sido en la eternidad, en el cual estábamos todos contemplados. Pero quisiera volver a leer una fracción y luego nos saltamos unas partecitas de texto para abreviar el asunto y puntualizar algunas cosas que vienen aquí, ¿no? Dice, voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 3.
y vamos a más o menos a puntualizar hasta el versículo 13 del mismo capítulo. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Y luego dice el 7, en Él tenemos redención por su sangre, la liberación de los delitos. El 11, en Él fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. El versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y viene una porción importante, que es la que quiero puntualizar, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Es decir, más bien no hay que decir. Ya está dicho todo. Adelante. Sí, es todo lo que puntualizamos en la semana pasada con respecto a este texto tan importante y tan evidente, Trascendente. El apóstol de alguna manera concluye todo esto en que fuimos sellados con el Espíritu Santo, como lo dice aquí, de la promesa. Y yo creo que esto refiere mucho también al tipo de escuchas y de lectores que tenía en aquel tiempo Pablo, porque hace referencia a una promesa que venía dada desde el Antiguo Testamento. Entonces dice, en Él fuisteis sellados. Y como ha sido el tema de nuestros últimos capítulos que hemos tenido de charlas bíblicas, los sellos distintivos del cristiano, es un sello distintivo del cristiano el tener el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que además nos permite fijo, que nos permite de alguna forma poder conocer todas estas cosas, que es importante. Es decir, nos ha venido a revelar lo que los demás no pueden comprender. Lo que para los demás es locura, para nosotros es gozo. Lo que para los demás es locura, para nosotros es una seguridad absoluta, una confianza, una certeza, una firmeza de las cosas que Dios nos ha dado, porque el Espíritu del Señor nos ha permitido conocer todas estas cosas y más. ¿Sí? Y más. Entonces, puntualmente el texto dice, fuisteis sellados. Es decir, el cristiano tiene un sello. ¿Qué palabra griega es? No sé qué palabra. ¿Siempre se debe traducir así? ¿Lo que está traducido como sellado? ¿O tendría algún otro alcance? Ahora te voy a decir, hermano. Hasta allá. ¿Lo tienes ahí? Tenemos una breve falla técnica, hermanos. ¿Por qué no nos reacciona, hermano? A ver. Ahí está ya. Es Efesios capítulo 1. Versículo 13. Mira, no me está dejando. Es la batería. Le acabo de cambiar las baterías en este momento. Tenemos una breve falla técnica con el mouse de la computadora. Vamos a buscar A ver, Efesios. No te va dando. Te está dando la otra. Sí. Bueno, esto es Si le desconectamos para que se resete. Como decíamos antes, no sé cómo se dijo ahora.
Efesios capítulo 1 y versículo 7. Aquí dice que Antiguo Testamento. Amos. Ahí donde está dice Amos. Es que yo no sé usar esto. Es que estoy en la Septuaginta ahí, hermano, por eso no. Creo que Ah, está sí. jalando. Ya, es que me faltaba para él. No, Conmigo como que no quiere, oye. El texto que es Efesios 1:7. 1, 14, 13. no, entonces. Con razón. En él también vosotros. Aquí dice 70. Mira. Ujú. Y luego, Fíjate que es, el verbo que se utiliza aquí es sfragizo, que quiere decir poner un sello sobre, Una marca. marcar con una señal. O sea, una marca es así, propiedad mía. El sello de propiedad. Sí, un sello de propiedad, ¿no? Intocable. Como dicen en el Salmo, intocables los cristianos. yo digo que sí jala, mira. Pues jala muy bien contigo, hermano. Mira. Lo quiero yo bajar y no me deja, pero no podemos interrumpir el programa Sí. por esto. Bueno, Ya quedó respondida la pregunta. En el sentido de que significa que es un sello distintivo de parte del Señor. En Una marca. Una marca. Un sello es una marca. O sea, está bien traducido. Permanente, sí. Ujú. inmutable, inalterable. Así es. E indeleble. Infalsificable. Bueno, esto en el contexto de... Esto en el contexto de los temas que hemos estado tratando, es decir, finalmente vemos que en Él que hemos sido reconciliados, en Él que tenemos redención, en Él que fuimos escogidos, ¿Qué significa en él? en Cristo, efectivamente. Sí, porque viene, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales, y lo dice, en Él, según nos escogió, en Él antes de la fundación del Claro. mundo. Ahora, fíjense ustedes que algunas traducciones convierten al español la preposición en como en unión de o en unión con, Ujú. lo cual me parece también correcto porque está en armonía con la idea de... Pero no le quita fuerza, hermano. Digo, no sé yo lo que tú sabes de griego, pero en él me da a mí la idea de propiedad. Y en cambio, unido a él, me da la idea como de juxtaposición. ¿De ¿no? propiedad en qué sentido? Para que nos entendamos. Pues en el sentido de pertenencia, de lo que significa propiedad. Es decir, porque él tomó esta determinación y lo hizo suyo. Y entonces, desde esa perspectiva, pues elige todo lo que dice ahí, predestina, santifica. Sí, Claro, pero en él, en Cristo, es decir, para darle un mayor contenido a en. Él significa propiedad. En significa situación geográfica, desde el punto de vista del griego, Ok. colocación, no sé, ¿qué más podríamos nosotros decir del en? Este ha sido un tema que se ha discutido mucho, que se ha escrito mucho, los especialistas en Juan, los comentaristas, el significado de en Cristo. Yo simplemente sugerí en unión con Él. ujú. Sí, Que tiene su fuerza, por supuesto. claro. ¿Qué otra forma podría traducirse que no sea unión? Digo, ¿qué otro es el equivalente? ¿Qué otra oportunidad hay? Entiendo que es en Cristo, pero esta interpretación intermedia que estás poniendo Claro, de en unión, ¿qué es eso?
de Cristo o con Cristo, ¿qué otra podría utilizarse? Bueno, la idea de estar más que cerca de estar habitado por, esta es otra de las ideas, Como posesión. como posesión. ¿Qué otra idea, por ejemplo, adicional podríamos tener en el... Sí, es que era la que yo estaba diciendo, esta idea de posesión, de propiedad, de pertenencia, más que de juntarse. No la idea de estar juntos, sino de serle parte de él, sino ser propiedad de él. Está bien. Iremos completando esta idea en la medida que lo vayamos estudiando más, ¿verdad, hermano? Pero nos queda perfecto porque hemos venido hablando de poner un sello sobre, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. En el sentido de ser propiedad de. Esta es la idea del sello, ¿verdad? Sí, es la idea. ¿Qué La más? idea del sello también implica autoría, ¿no? ¿Cómo, Antonio? Es decir, si la cuestión que tiene que ver con, no sé si la palabra sea autoría o sea, si para dar una autenticidad de algo pones que un sello, ¿no? Sí, propiedad. Propiedad. Sí, es que era el punto, porque yo le pregunté, la pregunta que usted dijo que ya estaba contestada, es que otra opción había para traducir La lo de palabra sello. y la otra es marca. Ujú. La otra es marca. Entonces una marca así como, no sé, a lo mejor el ejemplo va a ser muy burdo si lo digo, pero como los ganaderos ponen marca a la res. Digo, estoy diciendo a lo mejor muy salvaje en el ejemplo, pero eso le da identidad al animal por si se extravía o lo que sea y alguien no cuenta, este es de fulanito. Es decir, le pertenece a, y lo saben por la marca. Que al día de hoy hay muchos ejemplos, ¿no? La firma que utiliza uno, por ejemplo. Es un sello distintivo de alguien que identifica las cosas como que lo que firmas es de tu autorización o de tu propiedad, ¿no? Uh-huh. Compromiso. Compromiso. Muy bien. ¿Qué pasó, hermano? Sigan, hermanos. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros vemos a través de la Escritura que evidentemente hay muchos otros más textos que hablan sobre el Espíritu Santo en el sentido de, pues que da firmeza, ¿no? Que da seguridad. Yo quisiera leer otro texto ahorita en Romanos capítulo 5, versículo 1 para poder tomar el contexto y ya nuestro hermano José Antonio, que es experto en Romanos, nos dirá que tan bien y que tan mal vamos. Dice lo siguiente, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es decir, habla de firmeza. Y ahorita yo quisiera hacer un puntito por ahí con respecto a esta gracia, ¿no? En la cual nos mantenemos firmes. Y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios, como una firmeza y una esperanza. Y no solo eso, sino hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, todo esto es parte de una cuestión que yo platicaba con el hermano José Antonio, de que a veces cuando hablamos de gracia, la palabra pensamos que solamente se reduce a un aspecto que tiene que ver con la cuestión salvífica, ¿no?
Es decir, que viene solamente a referirnos al aspecto que tiene que ver con nuestra salvación. Y a veces muchas de las predicaciones van orientadas en ese sentido de las enseñanzas. Pero nosotros lo que hemos estado haciendo en todos estos programas, y ya son muchos, es hablar de puritita gracia. Es decir, todos estos sellos distintivos del creyente que hemos hablado de ellos refieren estrictamente a la gracia que nos fue dada de parte del Señor. Es decir, hemos hablado de la adopción, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la santidad, ¿sí me explico? Ahora hemos hablado un poco de la herencia y de todo esto que tiene que ver, pero es del sacerdocio. ¿Sí? Todo esto es estrictamente gracia. Es decir, Efesios 2:8, ¿no? Es en adelante. Por gracia sois salvos. Y la gracia implica no solamente eso, sino el don de la fe, el sello del Espíritu Santo, nuestro aspecto, la herencia, la adopción. ¿Sí? Es decir, esto es gracia. Por eso yo le decía al hermano José Antonio, cuando algunos nos preguntan si efectivamente, pues si la salvación se pierde o no. Entonces, si Dios nos ha dado la salvación y después decide Dios quitárnosla o perderla de alguna manera, entonces el Señor dice, ¿saben qué? Todas las canicas que les di, se las quito. Son mías. Si los declaré justos, ahora los declaro injustos. Porque ya perdieron la salvación. Si los adopté como hijos, ahora los expulso. Y los desconozco. Y los desconozco. Si les di el Espíritu Santo, este también es mío. Se los quito. Se los quito. Es decir, el simple hecho de decir perder la salvación implica que un montón de acciones que el Señor ha hecho en su gracia no las está aquí. Es decir, si yo creé en ustedes un espíritu nuevo, que es creación mía, que es de hecho a la imagen del que lo creó, pues ahora les digo, ¿saben qué? Lo descreo. Pues el problema de decir que la salvación se pierde es que de todo lo que has mencionado hay cosas que son formales. Pongo el ejemplo de la justificación. Claro. Hay cosas sustantivas, como ser hijo. Por ejemplo. Entonces imagínate de lo que estamos hablando. O sea, naciste de nuevo y te hace desnacer, que yo jamás lo he visto en la escritura eso, ¿eh? No, por eso es algo que yo me... Pero imagínate, hay cosas formales, ya dije, la justificación, por poner un ejemplo. Hay cosas sustantivas, como ser hijo. Ajá. Pero también hay cosas adjetivas, o sea, procesales. ¿Como cuál? Como la santificación, que es algo continuo. Es un proceso. Es un proceso adjetivo. Es un proceso, es algo que se va dando en el transcurso del tiempo. Entonces, imagínate de lo que estamos diciendo. Deshacer eso, yo lo veo francamente imposible. Es más, no lo encuentro yo en ningún lado en la escritura. Jamás he visto que en la escritura que se diga que alguien que es hijo pase a ser no hijo. Claro. O sea, yo no lo encuentro esas cosas en la escritura. Y fíjate, plantean, un cristiano puede perder el lunes puede perder la salvación. Entonces, el lunes por la noche o el lunes por la tarde o el lunes en la mañana, a la hora que el cristiano cometió un pecado que le quitó la salvación, Dios retira de él todas estas bendiciones. Pero resulta que el martes en la mañana se arrepintió, entonces Dios se la regresa. Lo vuelve a ser hijo, lo vuelve a justificar, vuelve a iniciar la santificación. Pero resulta que al mediodía del martes el hermano vuelve a cometer un pecado por ahí, entonces el Señor se lo vuelve a quitar. Y entonces traen al Espíritu Santo del tingo al tango. Va y viene. No, y a la justificación. No, yo pienso que no se ha entendido la idea de hijo, si eso fuera el caso, ¿eh? Porque la idea de hijo es, o sea, ya me imagino que alguien, aquí nomás entre nosotros, alguien adopta a alguien y lo haces hijo, al día siguiente te da una grosería, algo, no, pues ya no eres hijo, que vas a ir con un juez y va a declararlo no hijo.
y luego ya dices, no, mejor sí lo vuelvo a adoptar porque ya se está portando bien allá donde anda, lo vuelvo a hacer. O sea, es un completo absurdo. O sea, ni en la vida humana haríamos esas tonterías, menos en el ámbito divino, que ahí lo dijiste tú, lo acabas de leer, la gracia es firme. Al menos que no se entienda yo la palabra firme. Sí, es firmeza y no solamente Lo firmeza. acabas de leer, ¿no? Sí, sí, ¿Qué versículo fue? 5:1. Donde decía gracia firme. No, fue más adelante, ¿no? Dice, por medio de quien tenemos obtenido acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. 5:2. Nos mantenemos firmes. Ese es el propósito de la gracia, mantenernos firmes. Precisamente contra todas las flaquezas y todas las... No, y nos pone marca y como pecamos, nos la quita. O sea, Un sello. un sello La te lo quita. No, es Sí, una o sea, pachanga. O sea, quien dice que la salvación es una pachanga lo que está diciendo. Es una atrocidad, sobre todo a la luz de que la Biblia es muy clara cuando nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Que Él es el que nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo. Además, el asunto del pecado está muy bien tratado por el apóstol Juan cuando dice, todos pecamos. El que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, es decir, está considerado el pecado en el cristiano. No, y hijitos míos, no, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, Sí, o sea, está considerado el pecado del cristiano, está considerado. esto no nos convierte tolerables. Ya ves que a veces es una cuestión, un hilo muy delgadito entre decir una afirmación como la que estamos diciendo y que a veces pueda malinterpretarse en el sentido de decir, bueno, estos hermanos de las charlas bíblicas toleran el pecado. Sí, y entonces ahora pecaremos para que la gracia abunde. Pues déjeme decirle que esa pregunta también ya está contestada. Se la hicieron a Pablo. Se le hicieron a Pablo, no a nosotros, a Pablo se le hicieron. Entonces, ¿nos vamos a pecar, Pablo? ¿Qué onda? Eso fue lo que le dijeron. Capítulo 6 Y de entonces Romanos. Pablo les contesta, Claro. pecaremos para que la gracia abunde. ¿Y qué dice él? Pues si de ahí nos sacó Dios, ¿cómo vamos a seguir? O sea, de ninguna manera, porque los que hemos sido liberados del pecado, ¿cómo volveremos a caer ahí? No. Se No. dan ustedes cuenta, hermanos, de cómo está este asunto. Sí, entonces, bueno, es un paréntesis de que yo pensaba en la mañana, esta cuestión de que me regresas mis canicas, te doy mis canicas. De otra manera, ¿qué Sí. van a decir nosotros que somos licenciosos, que estamos permitiendo la licencia en el pecado, que somos manga ancha, como algunos también dicen? Absolutamente no. No, te digo, y a Pablo le hicieron esa pregunta porque seguramente eso quisieron decir. Entonces Pablo predica que ya está esto. Es decir, la gente interpretó parte del mensaje de Pablo como esto. Entonces pecaremos para que la gracia abunde. Sí, me estás diciendo que podemos hacerlo y que estamos cubiertos en la gracia de Dios porque estamos firmes. Estaba hablando de seguridad, ¿no? Del capítulo 5. Claro. Y entonces Pablo le contesta categóricamente, pues no estoy diciendo eso, dice Pablo. No es así. Lo que estoy diciendo, dice Pablo y Juan, los dos, es que el pecado del cristiano también está considerado dentro de la gracia, pero en otros términos muy diferentes a lo del que no es cristiano, porque él está bajo ira, está Exactamente. condenado, Es injusto. es injusto, él no tiene Espíritu Santo, no forma parte de la iglesia, No es hijo. no ha recibido ningún don, no ha sido electo, no le interesa la palabra, no discierne lo que es el Espíritu de Dios, y ustedes son diferentes. Ustedes han sido sellados y marcados para Dios. Dice así un letrero, propiedad de Dios. El Señor nos ha convertido en espirituales y entendemos las cosas del Espíritu. Porque entonces los espirituales, a diferencia de los naturales, Pues de qué hemos estado hablando entonces. Exactamente, ¿no? o sea, hay una inmensa incongruencia. Yo diría, hermano, no sé, y temo no exagerar, que quien anuncia, enseña o cree que la salvación se puede perder, sencillamente no le ha amanecido. No sé de qué espíritu sea, no sé qué evangelio le predicaron. Pues no, o se ha saltado cartas, ¿no? No ha leído nunca Efesios, no ha leído nunca Romanos, no ha leído los últimos 27 libros de la Biblia. Bueno.
¿verdad? Por favor, que hacía eso. Todavía está leyendo los otros 39 nada más. Entonces está haciendo obras, ¿no? Como lo hacían hace 20 siglos, ¿no? Los judíos están haciendo obras para salvarse, ¿no? No ha leído los últimos 27 libros que son las buenas nuevas al respecto de lo anterior. Claro. Aquellos judíos estaban tratando de establecer su propia justicia. Hoy la justicia de Cristo nos es puesta a nuestra cuenta. Y esto cambia por completo el escenario. Cambia por completo el juego, hablando del juego de las canicas. Por supuesto. Ya no estamos bajo ira. No, de ninguna manera. Ya no estamos bajo ira. Y los pecados, hermanos, que cometemos nosotros son pecados que han sido perdonados por Cristo, quien padeció una sola vez para siempre por todos los pecados. Y fuimos sellados con su Espíritu Santo para que pues, nos redarguya de pecado, para que caigamos a los pies de Cristo, para que veamos por el hermano, para que podamos comprender estos misterios que el Señor nos ha dado, para que nos gocemos en su palabra, para que nos gocemos con los santos. Y que nos sintamos seguros, firmes. Claro. En esta salvación, que no hicimos nada para merecer, hermanos. Eso debe estar bien claro, porque la elección es previa a cualquier cosa. Nada hicimos, ni una obra, nada. Ni podemos hacer nada para mantener algo que nunca deseamos. Nada. Estábamos lejos de esos pensamientos. No, ni nos interesaba nada de eso. Si no es porque nos es otorgada la fe como don de Dios, según Efesios 2:8, nunca hubiéramos pasado de ira a hijos. Nunca. Exactamente. A ser miembros de la familia de Dios. Bien, ¿algún texto que más que quieren que compartamos por el día de hoy, hermanos? Bueno, por el momento me parece excelente la introducción. Sí. ¿Qué les parece si consultamos a nuestros hermanos a ver qué nos dicen? Perfecto, me parece Que muy bien. quede claro que es solo la introducción al tema. Solo la introducción al tema. Bueno, pues tenemos aquí lo siguiente. Aprovechémonos del touch. Sigue dando la tabla, hermano. Sí, María Beatriz Escampini, buenas noches. Nuestro hermano José Juan Porras, que ya habíamos saludado, Marta López, Paloma Frau, Lupillo Contreras, nuestro hermano Sergio Fernández, que está retransmitiendo junto con nuestro hermano Lupillo, nuestro hermano Mino Rodríguez desde Costa Rica, César Zavala Cubillán desde Venezuela, Calixto Utazú desde Perú, José Villarreal desde Chile, Lupillo Contreras, dice, porque le preguntábamos que si él vivía en California, Estados Unidos o México, dice, sí, desde Coachella, California. Muy bien. Nuestra hermana Chelo Garcés, saludos. Nuestro hermano Jorge Hernández desde Villahermosa, Tabasco, Alfredo Victoria. Nuestra hermana Beatriz Scampini comenta, ¿hay alguna otra intervención del Espíritu Santo a través de un inconverso que Dios usó como el sacerdote que profetizó sobre la muerte de Cristo? Sí, pues hay muchas, ¿no? Ana la profetisa, por ejemplo. El Señor, por medio del Espíritu, reconoce al Señor Jesús cuando todavía no había sido derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Es decir, también está... No, hay más. Simeón, ¿no? Sí, hay más. Están, déjame ubico exactamente. Sí, en Hechos hay varios casos. Zacarías, También en Lucas, el padre de Juan. Sí, cierto. Zacarías, sí, cierto. Sí. Bueno, hasta sobre Saúl vino el Espíritu y profetizó, recuerdan ustedes. Uh-huh. Saúl, entre los profetas, que se volvió esto en un refrán en el viejo pacto, y también sobre aquel hombre que quería maldecir a Israel, ¿se acuerdan? Que fue reprendido por una burra inclusive. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No, yo no me acuerdo. Sí ubico el pasaje, pero no, sí recuerdo. Bueno, el Espíritu Santo vino sobre él para profetizar. Venir el Espíritu Santo para ese tipo de acciones
no significa que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo residiendo de una manera permanente, sino son acciones esporádicas del Espíritu. Intervenciones. Intervenciones del Espíritu momentáneas para hacer lo que Él en su plan perfecto quería hacer exclusivamente. Realmente la posesión del Espíritu como algo permanente es una bendición No, típica es del un nuevo sello pacto. distintivo. Es del un cristiano. sello distintivo del creyente. Sí, es un sello distintivo. Los únicos que están sellados ahí, lo dijo en Efesios, son los cristianos. Vino el Espíritu Santo e hizo profetizar ¿se acuerdan a Caifás? Sí, es El que menciona a nuestro hermano sí. Scampini aquí. Ujú. Bueno, no sé, confiamos en que esto nos Bueno, el hecho de que lo haya hecho profetizar en Campas es prueba indubitable de la actividad del Espíritu Santo. Sean Claro. 1 o 1000 casos, pues Ujú. uno es suficiente para demostrar Claro. que el Espíritu Santo interviene no en forma permanente, como lo hacen los cristianos en otros, para fines propios para el plan de Dios. Ujú. Que si el Espíritu Santo hubiera hecho una morada residente en Caifás, hubiera reconocido a Cristo inmediatamente, lo hubiera glorificado, se hubiera postrado delante de él. Lo que hacen los cristianos. Lo que hacemos los cristianos, cosa que no hizo. Hicieron los apóstoles. Ujú. Dice Lupillo Contreras, ¿podría ser sello también como autenticidad de derecho respaldado por una ley legal? No sé si es correcto o si me explico. Una especie como de, sí, captaron, como un sello No, legal. Dice este sello del Espíritu No, Santo. es que en el caso del asunto, el asunto con el Espíritu Santo es algo sustantivo. Y ahí él estaría hablando de algo formal como la justificación, que no sería el caso. Porque lo legal es forense, es externo, es declaratorio. En cambio, en el asunto del Espíritu Santo es algo que se te da, que se te implanta, que tienes tú, dentro de ti. Si nuestro hermano Lupillo ha captado bien la respuesta de nuestro hermano, pues magnífico. Si no, puede escribirnos otro mensajito por aquí diciéndonos, no entendí, ayúdenme a entender o ampliar su punto. Dice nuestra hermana Consuelo Garcés, si les di el Espíritu Santo, se los quito. También Dios podría decir, los vuelvo a dejar muertos. Pues sí. Imposible. Claro, Efectivamente así es, hermano. los vuelvo a dejar muertos. Es que esa es la verdad, o sea, esa es la consecuencia de decir, Que la salvación eso se pierde, efectivamente, o sea, es volver a morir. el volver a morir implica además otra declaración del gran juez. O sea, una declaración es, ¿sabes qué? Te declaro justo, pero como ya no la tienes, ahora te declaro injusto, te vuelvo a dejar muerto. Y vuelves a morir. Claro. Porque en cuanto te retiran el Espíritu Santo, vuelves a morir. Claro. Y luego, ¿cómo le hará este muerto para volver a la vida? No, ya no se puede. No, porque los muertos no pueden hacer eso. Tendría que volver Dios a darle fe de nueva cuenta. Aparte, exactamente. Y entonces el don de la fe se vería flaco. El don de la fe se vería realmente no consistente, no tan fuerte ni tan importante como para salvar para siempre a alguien. Es que esto lo omiten. Mira, cuando ellos dicen que la salvación se pierde tomando un texto ahí cualquiera que les guste para eso, No pento. omiten todo eso. Nada más, el juego es entre si la tengo o no la tengo, pero no recapitulan en el alcance de eso. Claro. O sea, no han recapitulado en todo lo que hemos estado explicando en las últimas semanas. En esta cosa de ser hijo, en esta cosa de la herencia, en esta cosa de la adopción, en la justificación, no han recapitulado nada de eso. Porque si dijeran se pierde y significa que ustedes ya son injustos, entonces se horrorizarían y sabrían que si la perdieron ya es irrecuperable. ¿Por qué es irrecuperable? Porque Dios ya no te va a volver a dar fe otra vez, porque entonces, para que vuelvas a creer, tendría que volver a dar fe y sería el juego de nunca acabar de Dios otra vez. Y eso en ningún lugar está en la Escritura, en ningún lugar. Como dices tú, la palabra es una pachanga. ¿Se vuelve una pachanga? Dice Lupillo Contreras, no puedo imaginar que Dios que diga yo les doy vida eterna y
y luego diga simplemente, no te doy vida eterna. Exacto. Ya están ustedes, hermanos, Perfecto. Ya, apoyándolo. lo dijo muy bien. En 2 renglones resumió todo lo que hemos dicho hoy. Muy bien. Nuestra hermana Consuelo añade, quienes dicen que la salvación se pierde, también piensan que la mantienen por una obediencia perfecta. Y creen también en un libre albedrío que permite a Jesucristo entrar en sus vidas. O sea, ellos deciden. Por supuesto, todos estos errores que menciona nuestra hermana están presentes en aquellos Que sostienen esa que teoría. sostienen Es que es necesario. la caída de la gracia. Es que es judaísmo puro. Es necesario que crean esas cosas, porque entonces si entras en el juego de que yo vuelvo a pedirle, vuelvo a ser hijo, vuelvo a entrar, vuelvo a salir, es a mi voluntad, es albedrío puro. Pero eso no está en ningún lado en la escritura, que me disculpen. No lo veo yo en ningún lado. Yo lo que veo es que estábamos muertos antes de esto. Y que para creer nos tiene que dar vida primero. Eso sí lo veo. Yo he venido para dar vida y vida. en Ahora es vida abundancia. eterna la que Dios da. Es una vida que no se corta, que no termina. No es vida pasajera. No es vida espiritual o divina, temporal, dependiendo de la respuesta humana, sino es vida eterna. Es un don de Dios que no termina una vez dado. Y que además estén presentes, ¿verdad, hermano? O sea, es decir, la vida eterna es a partir del día que Dios decide que creamos en Él, es decir, ya. Fíjate qué bonito lo dice Amanda. Desde el día que Dios permite que creamos en Él. Amén. Dice nuestra hermana Paloma Frau, podemos decir que el Espíritu Santo es el don más distintivo de los hijos de Dios. Pues Después de todos los sellos, hermana. Pues sí, porque es Dios. Es Porque Dios en es Dios nosotros. mismo el que se nos da. Sí. La respuesta sería así. Lupilla Contreras, primero te predican que vengas a Cristo, que no importa lo que hayas hecho. Y una vez que ya estás dentro de la institución, empiezan a meterles miedo que si se alejan se pueden perder. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Es que catolicismo puro. ¿Sabes para qué es eso? Para que Para ofrendes, retenernos, para claro. que tenerte cautivo Para con que- esta idea de perdón. exactamente. Te tienen cautivo para que le apoquines tu diezmito, cosas del Antiguo Testamento, judaísmo puro. Porque el diezmo no es Nuevo Testamento, ¿eh? Olvídenlo. Nosotros no somos judíos, no tenemos por qué respetar nada de lo que dice el Antiguo Testamento como cosa de salvación. Nada. Nosotros Nuevo Testamento. Dice Pablo que el Antiguo Testamento para nosotros es ejemplo, lo dice muy claro en Corintios, para que vean el trato de Dios. Es una prefigura del Sí, que va a venir. y hay símbolos y todo eso. Lo nuestro es el Nuevo Testamento y ahí no hay nada de eso. Eso lo hacen para cautividad, para que les den dinero, es negocio. Para sostener el sistema. Dice Israel Pelayo, saludos desde Manzanillo, México. Saludos, hermano. Dice nuestro hermano Jesús que veo que investigó lo de Coachella. Dice, Coachella es una ciudad ubicada en el condado de Riverside, en California, Estados Unidos. Nuestra hermana Consuelo nos dice quién es este personaje del Antiguo Testamento, Balaam. Balaam, sí, Muchas muy bien. gracias, Gracias, hermana. hermana. Muy bien, muy bien. También Lupilla Contreras dice esto. Y dice nuestro hermano Jesús, Cathedral City es una ciudad ubicada en el condado de Riverside, también en California, Estados Unidos. Están retransmitiendo, ¿verdad? Bendiciones, Están hermanos. retransmitiendo. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Nuestro hermano Lupilla Contreras, Sergio Fernández es mi cuñado, mi esposa, su hermana vive a 20 minutos de Coachella. Algo así me imaginé, hermano. Jorge Hernández, en la tercera profecía de Balaam, ¿surge la profecía de la estrella de Belén? Eso sí, yo no me acuerdo. Eso sí, hermano, yo no lo sé. ¿Tú No, sí? no, yo no me acuerdo de eso. Pero lo podemos investigar, faltaba Claro. más. Calisto Otazu, hermanos, un aporte. En Romanos 2:29 dice, si no es judío el que lo es en lo interior,
Claro. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, cuya aprobación no viene de hombre sino de Dios. Así es, hermano. Hay que notar aquí que siempre Pablo está contrastando el espíritu y la letra. La letra se refiere a la ley de Moisés, la Torá, Tiene los mandamientos. los mandamientos, los 613 mandamientos. Es la letra que mata de Corintios. Sí, porque te impone una carga que tú piensas que puedes cumplir y no la puedes cumplir. Así es. Y entonces entras en, como no la puedes cumplir, entras en el juego que entraron los judíos, la balanza, ¿no? A ver si puedo hacer más buenos de los malos para que la balanza se incline a mi favor y Dios me salve. Por mi esfuerzo, haciendo obras y inclinando la balanza. Es decir, si se daban cuenta de que pecaban, pero tenían que hacer buenas obras para... Nosotros no estamos en ese caso, ni estamos en balanza, ni nada de eso. Amén. Gracias por el aporte, hermano Tazú, Sergio Fernández. Los que dicen que la salvación se pierde hacen obras para agradar a Dios. Si no la obtuvimos por obras, menos haciéndolas la conservaremos. Ya está. Así es, hermano. No hay nada que decir. José Villarreal dice, los hijos de Dios estamos siendo protegidos mediante la fe para la salvación. Primera de Pedro 1:5. No depende de nosotros, sino por su bendito poder. Amén. No ¿No depende de nos ha dado nosotros. esta cita? Sí, Vamos a leerla porque es muy hermosa. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:5. Por eso no me quedo, gracias que me pierdo. Ya más o menos la tengo bien domada. ¿El hermano? El hermano se sorprende porque no lo tengo ni subrayada. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría... Primera de Pedro 1:5. perdón. Ya como... Perdón, primera de Pedro. Perdón. 1:5. Dice lo siguiente. Los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo próspero. Sí. Muy bien, hermano. Los que con el poder de Dios estáis siendo protegidos. Es un textazo. Un verbo, está siendo protegidos, verbo pasivo. La acción viene de parte del Señor. Primera de Él es el Pedro que nos 1:5. protege. Bueno, Hoy estamos fuera del griego. bueno, mira aquí. Estamos desgregados. Dice nuestro hermano Sergio Fernández, por las obras de la ley ninguna carne es justificada. De Gálatas. Jorge Galicia, hay quienes dicen, la salvación no se pierde, pero si andas en pecado, en el rapto te vas a quedar. Es lo mismo, nomás que... Entonces la salvación la perdiste por no haberte mantenido en santidad, por haber sido un cristiano carnal. Qué ironía. Es lo mismo. Nomás que Amén, hermano. con otro ropaje, pero es exactamente la misma idea. ¿Se pierde, punto, se acabó. Sea ahorita, mañana o en el último día, es lo mismo. Dice nuestro hermano Minor Rodríguez, hermanos, hay personas que creen que el Espíritu Santo se va del creyente cuando pecamos. Imagínate nada más, lo están diciendo. Qué barbaridad. Es una pena que crean eso. Lupillo Contreras, Biblia textual, tercera revisión, segunda de Timoteo 2:19. Es el texto que... Dice, sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. ¿Te acuerdas que te dije cuando llegamos que quería que checáramos un texto? Es este, hermano. Fíjense, hermanos, que cuando dice conoció, esto significa fue elegido. La palabra conocer tiene esta connotación aquí.
Y aparte de iniquidad, pues es lo mismo que hemos dicho. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. ninguna Es eso, manera. apártese de iniquidad, claro. Por supuesto. Estamos de acuerdo con eso. Es que este texto a mí cuando llegamos, hoy nos vimos un poquito más temprano, le digo, hermanos, si tenemos tiempo, me gustaría que checáramos un texto. Es justamente, Primera de Timoteo 2, Segunda de Timoteo 2:19. Pero yo tenía una duda con respecto a una palabra que viene aquí, Pues si quieres, hablamos la próxima. que es apártese de iniquidad, hermano. La palabra iniquidad, al parecer es adiqueo, ¿no? Adiquía. Adiquía. Segunda de Timoteo. 2:19. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Sí. Sí, no te Sí. salgas. No, hermano. perdón. Fíjate, tenía. Adiquías. Y lo traducen como iniquidad, ¿no? Sí. Maldad, iniquidad, a veces se traduce también como pecado, O como injusticia, ¿no? como injusticia sobre todo. Ey, es que mira, la palabra adiqueo es justicia, la justicia. Ajá, Pero adiqueo. adiqueo o adiquía es injusticia y aquí traducen como iniquidad. Ujú. Apártese de injusticia. Aparte está la injusticia. Dice Jorge Hernández, el doctor que habló del diezmo le dio tiro mortal a gerentes de Babilonia, pastores. ¿Quién? ¿Quién? Tú. ¡Ah, yo! Perdón, hermanos, si alguno ofendí, pues ni modo. Es la verdad. Jorge Hernández, felicitaciones, doctor Montes. Es doctor Islas. Hay montes en las islas, ¿verdad? Islas, montes. Sí. Islas Montes. ¿Pero qué preguntó? No, es que cuando Sobre lo del diezmo. ¿Cómo te referiste? No al no creí que- preguntó, está ironizando. hermano. Ah, perdón. Lupillo Contreras, amén hermanos, gloria a Dios. Si hay algún otro comentario, cuánto agradecemos sus intervenciones, sus comentarios. Muy atinados y muy Sí. buenos. Muy buenas aportaciones, hermanos. Sí, Así. y nos mandaron textos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Hoy se lucieron los hermanos, ¿eh? Generalmente nos mandan textos buenos, hermano, Sí, fíjate. sí. Completan la Sí, lo que enseñanza. pasa es que hoy mandaron varios. Y en otras ocasiones nos mandan 1, 2. Es cierto. Pero hoy nos mandaron bastante, se lucieron. Muchas gracias por su participación. Hermanos queridos, si hay otra participación, bienvenida. Damos aquí cabida y lectura a todas sus participaciones. Pero sí es doctor. Cuesta trabajo. De otra manera, mis amados, pues nos vamos a despedir de ustedes. Sí. Muy bien. Pues buenas noches, hermanos. Les mandamos un abrazo a todos ustedes, a todos los que nos escuchan. En realidad, nos complace mucho que nos pregunten y que aporten a la charla bíblica que la enriquece, y les deseamos las buenas noches a todos ustedes. Una charla bíblica internacional, Ah. hermano. Porque estamos con Sí. los hermanos. La otra es que no sé cómo vaya a estar para la próxima semana. Los horarios cambian, hermano. Cambia los horarios. ¿Mantenemos el mismo horario? Y pues no sé si afecte a muchos mantener el mismo horario. En años pasados así lo hemos hecho, ¿no? Mantenemos el horario nuevo, 7:30. Pero para ellos cambia. No sé si para todos cambie. Porque a veces Ignóralo. cambia más adelante, se retrasa a veces una semana o dos. Ujú. Espero que esto no les cause ningún perjuicio, este cambio del horario. Por lo pronto lo mantenemos Perfecto. como lo tenemos ahora, 7:30 de la noche, De México. de México. Ujú. Para que ellos chequen, pues, a que ahora va a coincidir con su horario. Exacto. Si es que cambia en ellos, ¿no? Bueno, en nosotros Claro. sí cambia. Exacto. ¿Qué tanto les afecta? 7:30 de México. Y ustedes ahí chequenlo en internet. Es que recuerdo que nuestro hermano
Víctor Troncoso, ¿verdad? Decía que estábamos terminando a las 11 de la noche, horario de ellos, en una ocasión. Porque eran 2 horas de diferencia Sí, y empezábamos que a las 8 de igual, 7:30. Sí, 7:30, igual. y terminamos a veces a las 9, más 2 horas eran las 11. Sí, Exacto. Ahorita sostenemos las 2 horas con Argentina. No sé cuándo vaya a cambiar Argentina de horario. Pero pues no podemos hacer nosotros otra cosa. Sí, entonces 7:30 de México, y ya para que los hermanos nos hagan favor de buscar ahí en internet la hora equivalente, pues para que nos hagan favor de acompañarnos, hermanos. Así es. Qué bueno que hiciste mención del cambio de horario. Bueno, pues que el Señor les prospere en todas las cosas donde pongan sus manos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Jefe. José Salvador Espina, también te saludamos, hermano Salvador.